Ordinary people can do extraordinary things. El 28 de junio de 1969 había una super rebelión justo aquí, justo delante de este bar que estáis viendo, que se conoce como Stonewall Inn, que daría lugar al inicio de la lucha por los derechos de los homosexuales, al activismo y a la concienciación del tema no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En los años 60, la homosexualidad era todavía ilegal en 49 de los 50 estados de Estados Unidos. Los castigos no eran cualquier cosa. Si un gay o una lesbiana eran descubiertos, a menudo tenían que pagar multas desproporcionadas o eran encarcelados. Y eso era solo a nivel jurídico. ¿Qué pasaba a nivel social? En la sociedad, los homosexuales eran perseguidos con violencia, acoso y discriminación. En España, para la policía del franquismo, los gays eran uno de sus objetivos por la ley de vagos y maleantes. Según esta ley, ser gay era lo mismo que ser un proxeneta, un mendigo profesional o un enfermo mental, y los homosexuales acababan en prisión o en campos de trabajo. Estos campos de trabajo han sido definidos como auténticos campos de concentración. De hecho, aquí tenéis el testimonio de uno de los sobrevivientes. Esto porque allí no había nada más que cargar piedra y agua, cargar piedra y agua. Claro que me ha afectado. ¿Cuántos momentos yo por la noche me pongo a pensar y se me saltan las lágrimas y yo hago así, muevo la cabeza y para disipar o me pongo a rezar y digo, Dios mío, quítame estos pensamientos de la mente, Sucedió por ser maricón nada más. Y en esa misma época, en el mismo contexto social y jurídico, estaba Nueva York, donde las cosas eran muy diferentes. En Nueva York, los bares gays eran el cielo para gente con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes. It was really tough being a street queen on 42nd Street. But in the village, you thought, oh, it's okay, we could hang out, not be bothered. Era el único lugar donde podían sentirse a salvo. The Stonewall Inn era un pub de referencia para todas las personas trans, homosexuales, bisexuales, para todas ellas. Era el único sitio donde se sentían cómodos. My best friend called me and told me, I found a gay bar and they allow you to dance with men. That was the Stonewall. Quizá te estás preguntando cómo puede ser que ahí no les detuvieran. O sea, si ser homosexual estaba prohibido, ¿cómo puede ser que tuviesen locales para gays? Pues bien, resulta que los locales eran de la mafia. Y lo que hace la mafia, por una parte, era pagar mucho dinero a la policía para que no molestase, y por otra parte, a los dueños del bar, porque también tenía como dueños, les vendían muy caras las bebidas. Entonces ahí hacían negocio. La mafia les amenazaba con sacarles del armario a ellos y a sus trabajadores delante de amigos y familia. Entonces los dueños del bar tenían mucho miedo y no podían hacer nada. La policía de vez en cuando hacía una redada en el bar y se llevaba a todo el mundo para adelante. A las personas trans, por ejemplo, les acusaban de vestir con ropa que no era adecuada a su género. It was just random, with whoever's face they didn't like. There was this kind of right of humiliation. They would have to fully humiliate you before they could let you go. Y a los homosexuales, por ejemplo, por bailar con personas de su mismo sexo. Technically, they could arrest you for exhibiting homosexual behavior in public. And dancing with a person of the same sex, especially a slow dance, would fit the bill. Entonces, ¿qué pasa con toda esta situación? O sea, en algún momento va a estallar, ¿no? Pues lo que pasa es que el 28 de junio de 1969 estalla. Vale, miremos ahora qué fue lo que dio lugar a estos acontecimientos, qué eventos pasaron mientras ocurría y cuál ha sido el legado de todo esto. Toda esta opresión y todo este odio desemboca en que el 28 de junio de 1969 vienen aquí un montón de policías e intentan otra vez entrar y ponerle multas a la gente que estaba aquí pasándoselo bien. Lo que pasa es que esta vez se rebelan. Already they were taking the drag queens out. People were dragged from the bar and were shoved into the paddy wagon. Todo empieza cuando una mujer transgénero coge su zapato de tacón y se lo lanza a un policía para defenderse. They were pushing this queen into a paddy wagon, and I saw her heel come out and hit the cop's shoulder and push him back. He jumped in, and you could hear bone against metal. And he said, all right,
you fags, you saw what you wanted. The show's over, now get the fuck out of here. We went for him. The right was on. Total, que esas decenas de personas que se estaban defendiendo empezaron a ser centenares y entonces la policía se asustó y los echó del bar y se encerraron a ellos mismos dentro, y cuando estaban aquí dentro la gente pensó, amiga, hemos llegado a nuestro tope, y empezaron a prenderle fuego al bar. Entonces empezaron a llegar refuerzos de policías, pero para cuando llegaron ya eran miles de personas las que estaban fuera manifestándose. The police were there in massive numbers because that's one of the first time a gay, lesbian, bisexual, transgender group had ever fought back. But you can only take so much shit. Do you know what I mean? There was trans women, there were lesbians, there were femmes, there were drag queens, there was white, there was black, there was Asian. Everybody was fucking out here. Finalmente los policías que estaban dentro pudieron salir, ninguno de ellos murió ni nada, pero sí que es verdad que estuvieron durante 2 días de manifestaciones violentas porque ya le habían llegado como a su límite y estaban pidiendo libertad y tener los mismos derechos que el resto de la población. Quizás estás pensando que ahí fue cuando empezaron los derechos LGTBI, pero no, o sea, terminan las revueltas y no se nota en nada, es como si no hubiese pasado nada. Lo que ocurre es que al año siguiente empieza The Gay Liberation Front, el Frente de Liberación Gay, que hace la primera marcha para conmemorar las revueltas del año pasado. We had to go single file so that we could elongate ourselves and look like this was a march. But what happened was, as we kept going, from the sidelines, from the streets, the people would join us. And they didn't notice right away, but it was growing. What began as a question mark downtown ended in an exclamation point. The march made us public. And we all knew it was different now. And we were going to live differently. Whether you came in today to come out, whether you came in last night to come out, whether you came in last week to come out, we are out! I am made to be free. Y, a pesar de todo, siguió siendo ilegal ser homosexual en Estados Unidos hasta el 2003. Es que es una locura. A ver, no en todo Estados Unidos, sabéis que las leyes en Estados Unidos van por estados y Texas no quitó la suya conforme ser homosexual era ilegal o voy a estar penalizado hasta el 2003. En España pasó en el 78, pero atención porque hasta 1990 ser homosexual era considerado una enfermedad. O sea, hasta 1990. Es que es una locura, 1990 fue hace nada. O sea, hemos estado a esto de no poder llamar y decir, hola, sí, mira, es que hoy no voy a trabajar porque me he despertado bollera. Me he despertado bollera perdida, no sé qué pasa. Claro, es que ponen un montón de personajes homosexuales ahora en Netflix. Es normal que al final te hagan dudar y sientas que puedes ser lesbiana tú también. ¿En serio? Bueno, y ahora que ya conocemos un poco la historia del lugar y la historia de los derechos homosexuales, he pensado que sería un buen momento. Os voy a contar cómo salí yo del armario, cuál es mi historia, y para hacerlo voy a usar una fotografía de cuando yo era pequeña para hacer una transición choricera. Vamos mejor a la playa, que creo que va a hacer mejor tiempo ahí. Me imaginaba más caluroso el día, ¿eh? Pues... A mí me empezaron a gustar las chicas desde que era muy joven. muy joven. Y yo recuerdo, a ver, era los 90, un barrio humilde, familia humilde, y entonces en mi casa todo el mundo era homófobo. Yo creo que si eres joven hoy en día, si no tienes ni idea de lo homófobos que eran en los 90, ni siquiera teníamos un referente en la televisión o por una serie o algo, o sea, todo el mundo era heteronormativo. Mónica Naranjo todavía estaba en Y yo recuerdo que me iba a dormir y yo pensaba, a mí me atraen las chicas ya, entonces me daba pánico. Y recuerdo perfectamente, yo pensaba, bueno, ahora tengo, yo qué sé, 11 años, el agua me llega por aquí. Siempre pensaba, bueno, aún me queda mucho tiempo hasta que el agua suba y me ahogue y yo tengo que decir que soy bollera. Entonces me acuerdo que me enamoré de mi profe de inglés, David Brownie. Pero yo tenía nada, tenía como 12 años. Le escribí una carta de amor y se la di, era una postal del violín. ¿Tienes esa carta? Se la di, se la regalé. La cosa es que los años iban pasando y de repente un día, bueno, espera, yo ya notaba... de inglés, ¿no? Ya no fue más aquello. No, pero no era más, que tenía 12 años. Ya estaba comiendo con mi hermana y estábamos discutiendo por cualquier tontería, eso que eres adolescente y peleas por cualquier cosa. Y mi hermana me dijo, venga, que te calles, que eres bollera, como tu amiga No, venga, no, me dijo, venga, que te calles, que tu mejor amiga es bollera.
A mí. Y mi mejor amiga es esta persona de aquí, Patri, que es lesbiana, pero por entonces no lo sabíamos. No, yo salí más tarde que tú del armario. Y entonces yo pensé, Patri no sé si es bollera, pero yo soy bollera. Y entonces pensé, ay, es un ataque, ¿sabes? Y me puse a llorar, me fui a la habitación. Y entonces vino mi padre, me dijo, ¿qué pasa? ¿Que no te gustan los chicos? Y él dije, no. Y me dijo, no te preocupes, ya te gustarán. Y le dije, no, que no me gustan los chicos. Y con el drama me voy, quedo con mis amigos y me voy por la tarde. Y luego cuando vuelvo a casa ya todo había cambiado muchísimo. Ellos habían hablado ya de eso. Bueno, mis hermanos bien porque eran jóvenes, pero mis padres, mi madre tenía la cara desencajada de llorar. Que en esa época yo lo pasé muy mal y pensaba, ¿por qué no me quieren mis padres tal y como soy? Y no lo entendía. Y cuando te haces mayor entiendes que al final son de otra generación, tienen otra manera de entender la vida y quieren unas cosas para ti. Y lo que pasa no es que no te acepten como eres, sino que tienen tanto miedo, tanto miedo a lo que te pueda pasar porque ellos no lo saben manejar, porque no lo conocen. Que es nuevo para ellos. Sí, poco a poco, dando tiempo y presentando a mis novias, que siempre han sido personas como muy buenas y cookies, y a mis amigas les ha gustado, han ido aceptándolo. Bueno, que este vídeo nos sirva para seguir luchando por los derechos LGTBI. Por favor, recordemos, cuando las personas dicen por qué hay orgullo gay, recordemos que todavía es penalizado con muerte en muchísimos países, que sigue siendo ilegal en más del 70% del planeta y que nos queda muchísimo todavía por lo que luchar. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dar a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós.